Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola Kevin, espero que estés bien de salud. Ya, yo estoy un poquito mejor, pero ya me falta todavía. Bueno, vamos a orar para hacer breve esta transmisión, ya que estoy un poco delicado de salud y el estar mucho rato sentado acá implica tomar un poco el hielo, el frío, ¿verdad? Así que vamos a hacer rápida esta transmisión. Hola Miriamcita, ¿cómo estás? Sí, por eso el tema de la transmisión es en vivo, porque la señal no es buena. Sí, tienes que irte a Facebook nomás o esperar el video diferido, porque ese es otro de los motivos por los cuales no hago transmisiones en vivo, porque la señal es muy mala. Se corta y todo eso, pero bueno. Lo estoy grabando, así que va a quedar con un respaldo y luego lo voy a subir a YouTube con el audio óptimo, ¿ok? Bueno. Qué bueno que Kevin está mejorando, ¿ah? Qué bueno. Bueno, una hermana de acá de Chile me envió un mensaje por Telegram. Bueno, vamos a orar primero. Oremos, por favor acompáñenme. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche fría, en la cual me permites poder comunicarme con algunos amigos, poder reservar un tiempo para el comentario de la palabra de Dios, a fin de conocerla y aprenderla. Rogando por la salud de mi amigo Kevin, de Miriam, su esposo, y tantos amigos que van a ver este video. Te ruego me acompañes con la presencia del Espíritu Santo para poder explicar y comentar de la mejor manera estos textos bíblicos. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una hermana de acá de Chile, que conozco hace mucho tiempo, me escribió un mensaje por Telegram para hacerme la siguiente consulta. Ella me decía que no entendía mucho, no lograba comprender algunos versículos. Y estos versículos se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Hebreos es un libro tiene capítulos bastante amplios, son capítulos bastante extensos y tienen una profundidad tremenda. El libro de Hebreos fue escrito en circunstancias muy difíciles. Habían restricciones para poder reunirse. De ahí ustedes pueden comprender ciertos comentarios del apóstol Pablo cuando él dice: la mujer calle en la iglesia, o mejor pregunte a su marido, ¿verdad? Bueno, todos esos consejos y esas restricciones, Pablo los daba a la iglesia no para hacerle la vida difícil a las mujeres, sino porque había que cuidarse de ciertas cosas circunstanciales que estaban sucediendo. Y lo mismo estaba sucediendo cuando se escribió esta carta a los hebreos. Así que es en ese contexto, un contexto de
peligro, de amenaza, de persecución, es que se tiene que leer esta carta. La carta a los Hebreos es una de las cartas, no sé si difíciles, pero es una de las cartas que hay que prestarle mucha atención. Es una carta que ha sido muy tergiversada, muy manipulada, muy mal entendida. Y bueno, no es mi intención ahora estudiar todo el capítulo 10 de Hebreos, porque no tengo todo el tiempo disponible ahora, estoy todavía recuperándome y estoy tosiendo mucho y con algunos dolores. Así que abdominales, así que pero la hermana que me escribió me dijo que me pidió si le podía explicar o comentar Hebreos capítulo 10 del versículo 23 al 25. O sea, ella me dijo del 23 en adelante, no me especificó hasta cuán más adelante, así que yo me imagino que es hasta el 25 solamente, porque el 26 ya entra en otra temática. Así que lo que vamos a hacer es comentar estos breves 4 versículos muy sencillos. Así que no creo que nos tome más de media hora esta transmisión. Recuerden que esta grabación, esta transmisión está siendo respaldada con otra cámara, está siendo grabada y posteriormente la volveré a subir con un audio óptimo, ya que por YouTube el audio no es de lo mejor. ¿Ok? Ok, bueno, preparen sus Biblias entonces, vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, del versículo 23 en adelante. Hebreos 10, 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor: mantengamos firme y sin fluctuar, bueno, no dice y, hay una coma. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Yo cuando leo esto de estimularnos al amor, a mí me da como... Yo me lleno de cuestionamientos, la verdad, personalmente. Y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ya vamos a leer la versión de Jerusalén, como dice el versículo 24 en la versión de Jerusalén, porque es muy elocuente. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a ir desglosando entonces este texto, que aparentemente es muy sencillo, no hay mucho que profundizar, parece que al leerlo llana y literalmente no habría mucho que rescatar. Son textos que seguramente ustedes ya los han leído. Saludos a Sergio, que viene llegando. Pero van a ver ustedes que tiene una trascendencia que quizás no hemos logrado analizar. Saludos a Anita Paloma, que se viene integrando recién. Saludos y gracias por conectarte. Bueno, les adelanto que esta transmisión va a ser breve porque me estoy recuperando. Así que estoy tosiendo mucho y con algunos dolores abdominales que todavía no pasan. Han bajado, pero todavía no pasan. Así que eso me hace estar un poquito incómodo físicamente. Pero a pedido de esta hermana que me pidió si le podía comentar o explicar estos textos, pues que he decidido hacer esta transmisión. Vamos entonces a comentar estos textos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos, en plural, mantengámonos
Pablo se incluye como uno más de los creyentes de origen judío. Por eso se llama carta a los hebreos, ¿vale? A los de origen judío. ¿Ok? Así que mantengámonos, él se incluye, firme. Firme, saludo a Digna, que está apareciendo por ahí. Mantengámonos firme. Esta palabra firme tiene una tremenda connotación. Saludo a Ángel David. Saludo a Ángel David, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias por conectarte. Entonces el apóstol Pablo le dice a sus compatriotas hebreos: mantengámonos firme. Esta palabra firme es un llamado que se hace, es una exhortación que se hace a no ser movido. Nosotros conocemos eso de no ser movido como no ser víctima del zarandeo. Pablo lo que está acá exhortando es a mantenernos firme frente a las vicisitudes. Recuerden que les dije que desde el punto de vista histórico, la carta a los hebreos fue escrita en un momento muy difícil, en un momento de persecución y de restricciones. Entonces había que manejarse con mucho cuidado en las iglesitas, sobre todo las iglesitas que eran de origen judío o que estaban conformadas mayoritariamente por judíos, ¿verdad? Porque los mismos judíos, los de su propia nación, los delataban, los perseguían y los denunciaban. Así que los creyentes hebreos tenían que manejarse con mucho cuidado. Y ya van a ver ustedes por qué Pablo hace esta exhortación a mantenerse firme. Firme evidentemente frente a las circunstancias, frente a la apretura, frente a las vicisitudes, frente a la angustia, frente a la persecución, frente a las carencias, frente al hambre, frente a todo lo que significa una amenaza para la firmeza de la fe. Así que Pablo, nuestro gran amigo y hermano Pablo, hace un llamado y dice: mantengámonos. Él se incluye. Mantengámonos firme. Luego hay una coma y él menciona algo que es lo opuesto a mantenerse firme. Sin fluctuar. Firme. Pablo no es primera vez que hace un llamado a mantenerse firme y a no ser movido. No es primera vez. Como tampoco no es primera vez que Pablo alude a aquellos que son inconstantes, que son movidos, que son débiles. Bueno, hoy él usa otros conceptos para explicar la misma experiencia. Fluctuar quiere decir ser cambiante. En un momento sostener una posición, pero cuando las circunstancias cambian, pues se cambia a otra posición. Fluctuar, ser cambiante. Decir una cosa y después decir otra. Mantengámonos firme, sin fluctuar. Qué tremendo consejo este para el tiempo del fin. Nosotros sabemos que pronto, no sabemos cuándo, pronto la libertad de conciencia en el mundo se verá amenazada. Y muchos tendremos que mantenernos firme en ciertos principios cuando se nos presione a violar esos principios. Y me estoy refiriendo al cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde se presionará a nivel global para ceder, para fluctuar. Bueno, el apóstol Pablo nos dice: mantengámonos firme. Si los creyentes de aquel entonces, del siglo I,
necesitaron ese consejo, nosotros lo necesitamos mucho más hoy en día. Pero ¿qué cosa debemos mantener firme? Mantengámonos firme, sin fluctuar. Eso de sin fluctuar dice relación con, bueno, obviamente fluctuar quiere decir ser cambiante, pero cambiante no en el sentido físico, no como cambiarse ropa. Sin fluctuar la fe. Mantenerse firme significa estar en la fe de Jesús. Estar en la fe de Jesús significa tener la fe de Jesús. Y tener la fe de Jesús es no ser fluctuante, porque Jesús no era fluctuante. ¿Se dan cuenta? Yo agregaría, con mucho respeto, pero yo le agregaría este texto: mantengámonos firme como Jesús se mantuvo firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Pablo está haciendo alusión directa a la justificación por la fe. ¿Ustedes lo habían visto así? ¿Ustedes habían visto este texto de esa manera o lo habían leído superficialmente? Porque cuando dice mantengámonos firmes, ¿firme en qué? ¿Firme en qué? Bueno, el que tiene una fe superficial, poco experimentada, me diría, no, mantenerse firme en la doctrina, ¿no es cierto? Mantenerse firme a la ley. Mantenerse firme al verdadero día de reposo. Mantenerse firme a la dieta original. Pero este mantenerse firme, si bien tiene un aspecto evidentemente de principios y valores y doctrina, y es mucho más profundo que eso. Yo siempre les he dicho a ustedes, vean las cosas espiritualmente, léanlas espiritualmente, no superficialmente. De hecho, el espíritu de profecía nos amonesta respecto a aquellos que tienen una fe superficial. Ella dice, los que no están anclados, dice ella, en ningún lugar, son como la arena del mar. Perdón, la escritura dice eso. Pero en el libro Conflicto de los Siglos también hay una cita ahí famosa, ¿cierto? Que dice, los que no recibieron el amor de la verdad abandonarán su fe. Famosa esa cita. Yo creo que todos los que me están escuchando conocen esa cita. Bueno, eso tiene que ver con el zarandeo. El mantenerse firme quiere decir mantenerse firme en la experiencia de la justificación por la fe. ¿Y qué es, en términos sencillos, la experiencia de la justificación por la fe? Mantener viva, fuerte, firme, los lazos de dependencia con Jesús como Señor y Salvador. Eso es mantenernos firme en la fe en Cristo Jesús. Pablo, cuando está diciendo mantengámonos firmes, ¿firme en qué? Firme en la roca, firme en Cristo, sin fluctuar. Sin fluctuar quiere decir que nos falte la fe, que la fe sea debilitada. Por eso que en los videos que he grabado últimamente pongo énfasis en que cada prueba, cada enfermedad, cada situación económica difícil, a veces nos vemos tentados a quejarnos humanamente. El yo se quiere quejar, ¿verdad? El yo quiere reclamar. Porque sentimos que se nos está haciendo una injusticia. Pero tenemos que volcar eso.
Negarnos al yo y la vicisitud o la angustia, transformarla en un elemento de formación. No porque tengamos frío, pasemos hambre, no tengamos recursos, no tengamos trabajo o tengamos una enfermedad, vamos a ser fluctuantes. Tenemos que mantenernos firmes aún aunque estemos enfermos. Aunque nos estemos revolcando en la cama con retorcijones y con vómito, como estuve ayer, tenemos que mantenernos firmes. Porque nuestra vida está en las manos del Creador, el que nos creó. Por eso, hermano Kevin, que tú estabas delicado de salud, tienes que mantenerte firme, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, por esperanza podemos entender muchas cosas bíblicamente, pero en el contexto que estamos hablando acá, cuando dice mantengámonos firme, está hablando de la salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. Es lo mismo que decir mantengámonos firme. Mantenerse firme es perseverar hasta el fin, es lo mismo. A veces hace bien filosofar en el sentido etimológico de la palabra. ¿Qué es filosofía? Amor por el saber, amor por la sabiduría. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor, pero no por la sabiduría humana, por la sabiduría divina. Ser participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Que el Señor nos dé la capacidad de filosofar la Escritura, reflexionar en ella, masticarla, rumiarla, ir en busca de lo profundo, de las joyas profundas, de la sabiduría, impregnarnos de la sabiduría de la Escritura. Eso es amor a la sabiduría. En ese sentido me estoy refiriendo a ser filósofos. Yo estoy arriesgando mucho al expresarme de esta manera porque yo no sé si me entienden lo que quiero expresar. Quizás es muy elaborado para algunos. Mantengamos firme es lo mismo que el que persevera hasta el fin, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Eso de profesión, esa profesión quiere decir lo que pretendemos o mostramos que somos. Si nosotros decimos con orgullo somos cristianos o somos creyentes o somos discípulos de Jesús, debemos mantenernos firmes en la fe para que esa profesión de fe, que se entiende cuando se habla de profesión, se entiende que es una militancia pública donde somos reconocidos por los demás como creyentes. Entonces, si nosotros profesamos ser discípulos de Jesús, con mayor necesidad y responsabilidad tenemos que mantenernos firmes. Porque si somos fluctuantes, desacreditamos la profesión. ¿Se dan cuenta? Hoy está ocurriendo un fenómeno lamentable porque se está profesando y al mismo tiempo se está fluctuando.
¿Están entendiendo el juego de palabras que estoy haciendo? Pongan atención. Actualmente la iglesia cristiana en general profesa la fe, pero en realidad es fluctuante. Es decir, no es fe, es presunción de fe. ¿Qué es la presunción de fe? Es un autoengaño. Creer que se está en la fe, ¿no es cierto? Pero en realidad soy un fluctuante o un laodicense, que es lo mismo. O una virgen fatua, o un invitado a las bodas sin la ropa adecuada. Para que la profesión de fe sea genuina y sea legítima, el que profesa la fe debe mantenerse firme en esa fe. Es decir, debe mantener viva la justificación por la fe en su vida. Debe vivir la justificación. De nuestra esperanza, dice, estoy en Hebreos 10:23. De nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Desde el punto de vista de la justificación por la fe, la salvación eterna. Esa es nuestra esperanza. Esperanza viene de esperar, eso es lo que esperamos. Y como nosotros sabemos lo que significa fe, ¿cierto? Que es la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces Pablo nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque ese es lo que coronará la batalla de la fe, la salvación eterna. Y luego dice lo siguiente, versículo 24. Y considerémonos, otra vez en plural, y Pablo se incluye. En el versículo 23 dice, mantengamos. Versículo 24, considerémonos. Pablo no se cree algo distinto, algo especial, algo exclusivo. Pablo se incluye y dice, y considerémonos unos a otros. ¡Wow! Justo ahora que muchos estamos pasando tantas pruebas, este versículo tiene mayor aplicación. ¿Qué significa considerémonos unos a otros? ¿Qué es considerémonos? ¿Qué es que yo tenga consideración con Sergio? ¿Qué es que yo tenga consideración con Kevin? ¿Qué significa tener consideración? No ignorarlo. Ser considerado es tomar en cuenta, hacerlo parte. Considerar es integrar, acordarse, preocuparse. Eso quiere decir considerémonos unos a otros. Y este considerémonos unos a otros no es más que la expresión de un principio de la ley. Amor al prójimo. Esto de considerémonos unos a otros es amor al prójimo. ¿Ustedes recuerdan esa cita de Santiago? Aleluya. Gloria a Dios por la palabra de Dios tan certera, tan clara. Algunos hermanos me dicen, ay hermano, usted tan directo. No, la Biblia es directa. No se anda con rodeo la palabra de Dios.
El libro de Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, y escucha Kevin esto, mira, tú que has estado enfermo igual que yo, mira. Santiago capítulo 2, versículo 14, a propósito de considerémonos unos a otros. Vamos a ampliar un poquitito eso de que considerémonos unos a otros, porque quizás nos vamos a encontrar con que profesamos la fe, pero somos fluctuantes. ¿Y qué es ser fluctuantes? No vivir los principios de la ley del Evangelio. Y uno de esos principios es considerémonos unos a otros. Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Gloria a Dios. O profesa tener fe, ¿no es cierto? Y no tiene obras, no vive los principios de la ley. ¿Podrá la fe salvarle o la profesión de fe salvarle? Yo le voy a decir una cosa. Los que están en esta condición de profesar la fe, pero no vivir los principios de la ley, es decir, considerándonos unos a otros, amor al prójimo, si llegan en esa condición de fluctuantes, serán hallados faltos en el juicio de los vivos. Esto es serio. O sea, acá tú no vas a ser juzgado por si creías o no creías que el Papa es el anticristo. Acá tú no vas a ser juzgado en el juicio de los vivos si tú eres historicista o no eres historicista. Si te leíste un libro más o un libro menos de filosofía. Lo que se va a juzgar en el juicio de los vivos es si viviste y practicaste los principios del Evangelio, los principios de la ley. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe y la profesión de fe salvarle? Bueno, sabemos que la respuesta es no. Y si hay una dicotomía entre fe y obras, si ahí se produce una excisión, estamos poniendo en riesgo nuestra esperanza. ¿No dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que es la salvación eterna? Bueno, si somos fluctuantes y solamente profesamos, estamos poniendo en riesgo la esperanza de la vida eterna. Sigo leyendo. Santiago capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Serás hallado falto en el juicio de los vivos. ¿No les gusta limpiarse la boca con el juicio de los vivos y la verdad presente y el tiempo del fin y los atalayas por todas partes hablando? Bueno, pero si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿Se dan cuenta que la salvación no depende
de un libro más a un libro menos que te leíste? No depende de que si eras fiel a los textos de los pioneros o no eras fiel a los textos de los pioneros. Que si uso corbata o no uso camisa. Esto tiene que ver con principios que transforman el ser, con principios que transforman la naturaleza humana. Son principios que le prueban al mundo que hay un poder maravilloso que está disponible para transformar la naturaleza caída. Así también, si la fe o la profesión de fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto es fuertísimo, porque una fe muerta equivale a no estar justificado por la fe. ¡Wow! ¡Wow! Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré, callado la boca, que tengo fe por mis obras. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, hablen menos y vivan más. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Qué significa eso? Mostrar la fe sin las obras. Profesar. Mostrar la fe sin las obras es profesarla solamente. Ser fluctuante. Estar autoengañado. Ser un laodicense. Ese es mostrar la fe o la profesión de fe sin las obras. Es decir, sin vivir los principios de la ley. Eso es mostrar la fe sin las obras. Pero ¿qué es lo correcto y lo ideal? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras, que es lo mismo que la conducta, porque el testimonio personal hablan más que la profesión. ¿Vale? Volvemos entonces a Hebreos, capítulo 10, versículo 24. El llamado que hace Pablo a considerarnos unos a otros. Deme una pausa que me puede escribir mi hija que estaba escribiendo. Mi bebé. Versículo 24, Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros, amor al prójimo, vivir la ley. ¿Pero para qué tenemos que considerar o tomarnos en cuenta? Recuerden que expliqué que eso de considerarnos quiere decir tenernos en cuenta unos a otros, no ignorarnos, estar pendientes, ser solícitos con el prójimo, no asegurarme yo y si te he visto no me acuerdo. ¿No es cierto? Ay, yo tengo tantas cosas que decir, pero me voy a aguantar. ¿Para qué tenemos que considerarnos unos a otros? Para estimularnos
Estimularnos quiere decir darnos ánimo, motivarnos. ¿Motivarnos a qué? Al amor y a las buenas obras. Yo les voy a explicar esto. El apóstol Pablo es un llamado a tomarnos en cuenta unos a otros para animarnos y motivarnos al amor. ¿Qué es motivarnos al amor? Motivarnos al amor es lo mismo que motivarnos a poner por obra el amor, a poner en práctica el amor. Tenemos que considerarnos, acordarnos unos a otros constantemente, ¿no es cierto? ¿Cómo está hermano Kevin? ¿Cómo está hermanita Digna? ¿Cómo está hermana Miriam? Un saludo para usted. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Preocuparnos unos por los otros. Por eso que las iglesias del Señor no pasaban necesidad. Lean Hechos de los Apóstoles. Igualito lo que pasa ahora. Considerarnos para estimularnos al amor, es decir, para motivarnos a actuar por amor, a servir por amor, a hacer obras de amor, preocuparnos por el otro por amor, como Jesús lo tuvo por nosotros. ¿No alimentó Él a 5.000? ¿No multiplicó los panes y los peces por amor, por misericordia? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros multiplicar los panes y los peces con el hermano que padece necesidad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué nos olvidamos? Ustedes vieron los videos anteriores que yo grabé donde menciono que tenemos el defecto de olvidarnos de los hermanos. Y dice acá las buenas obras. Tenemos que considerar al prójimo para expresarle con hechos el amor cristiano. Y eso se traduce en buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Bueno, obras de misericordia, actos, gestos. Preocupación por el prójimo. Y ahora van a entender este texto famoso. Después de todo lo que he explicado, ahora va a cobrar sentido este versículo 25 que hemos repetido como loro, pero no hemos entendido por qué Pablo lo dice. Este texto hasta lo sabemos de memoria. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta que ahora cobra sentido este texto? Claro. Pablo dice, no dejando de congregarnos. ¿Para qué? ¿Para qué congregarnos? Bueno, versículo 24. Para considerarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque gracias a la reunión de culto, gracias a la reunión de la eclesía, de la iglesia, en la congregación, conversamos con los hermanos, nos enteramos de sus problemas, le preguntamos cómo están, cómo les ha ido, en qué podemos ayudarlos, en qué podemos cooperar. Por eso es bueno congregarse, porque es una manera de apoyarnos unos a otros, de motivarnos unos a otros. Por eso es bueno congregarse, porque es la manera práctica, física, de considerarnos unos a otros y puede dar una palmada en el hombro, un abrazo, un ósculo, ¿no es cierto?
Si el hermano no vino a la reunión, pues llamarlo, ¿qué pasó? Quizás está resfriado y no sabemos. Por eso es bueno congregarse. Quiero aclarar algo con este texto. Cuando dice no dejando, el no dejando, yo lo voy a leer en la versión de Jerusalén, porque es mucho más elocuente la versión de Jerusalén que la Reina Valera. Pero déjeme dar una pequeña explicación de este versículo antes de terminar. Cuando dice no dejando de congregarnos, como alguno tiene por costumbre, o sea, ¿quién tenía por costumbre qué cosa? Bueno, algunos creyentes tenían por costumbre no congregarse. ¿Se dan cuenta? Le voy a leer la versión de Jerusalén. No le veo las caras, pero imagino que alguno abrió la boca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: sin abandonar vuestra propia asamblea. ¿Notaron? Sin abandonar vuestra propia asamblea, es decir, el lugar que la iglesia ha escogido para congregarse. ¿Se dan cuenta que el texto no pone énfasis en el lugar, sino que pone énfasis en el acto de congregarse? Da lo mismo donde nos ponemos de acuerdo para congregarnos. El tema es que hay que congregarse. Es una necesidad espiritual. Hay que congregarse. ¿Dónde? Eso lo decide la iglesia. La iglesia es libre de congregarse donde quiera. Si quiero, yo me congrego a las faldas de una montaña, debajo de un puente. Da lo mismo. El énfasis está en el acto de congregarse. Bueno, sigo leyendo, versión de Jerusalén. Sin abandonar vuestra propia asamblea. ¿Qué dice Reina Valera? No dejando de congregarnos. Y acá dice Reina Valera, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué dice la versión de Jerusalén? Como algunos acostumbran a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Habían algunos que acostumbraban a abandonar la congregación. Es decir, abandonaban la práctica de congregarse. Eso hacían. Así que cuando leamos acá, no dejando de congregarnos, y ojo, cuidado, el congregarse no es obligatorio. Cuidado con eso. Aquí no estamos en el colegio, en la secundaria, en la universidad, donde toman asistencia, ¿no es cierto? Y te anotan las faltas y todo eso. No. El congregarse es un acto voluntario y por amor a los otros. ¿Se va entendiendo? Y que en las cosas de Dios nada es obligatorio. Si bien Dios tiene sus exigencias, pero estas deben ser cumplidas motivadas por el amor. Por eso es que Pablo cita un principio de la ley acá, considerándonos unos a otros, para estimularnos al amor. El acto de congregarse es un acto voluntario y motivado por el amor al prójimo. Lo que motiva al congregarse es el amor a los hermanos. Pero hay algunos que estaban abandonando esa costumbre de congregarse. Y si estaban abandonando la costumbre de congregarse, ¿qué está pasando? Estamos dejando de considerarnos unos a otros. Y es muy posible que estemos debilitándonos en el principio de la ley del amor al prójimo.
Porque el congregarse tiene un propósito, estimularnos al amor, a las buenas obras. ¿Ok? Leo entonces todo el versículo 25 de la versión de Jerusalén. Hebreos 10:25. Sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándonos, tanto más cuando veis que se acerca ya el día. Versión Reina Valera. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, hasta acá me pidió la hermana Bernardita de acá de Chile que le comentara estos versículos que ella me decía que no lograba entenderlos bien, y así que pues, bueno, le pedí disculpas porque la consulta me la hizo hace tiempo y yo por todo lo que he pasado no he tenido la tranquilidad para hacerlo, pero ya ahora lo hice. ¿Ok? Así que yo espero que le haya servido este comentario sobre estos textos. Voy a intentar mañana hacer una transmisión para seguir con el libro Timoteo, que sigue pendiente. Deberíamos ver en la próxima transmisión los requisitos para los diáconos. Y eso va a estar bien interesante, los requisitos de los diáconos, ¿ya? Y después se viene otra más interesante, que es el misterio de la piedad. Así que los invito a conectar, a estar atentos al grupo de WhatsApp, porque por ahí estoy avisando, ¿vale? Y por ahí yo publico el link de la transmisión en vivo, ¿ya? Cualquier consulta, duda, por favor, hágamela llegar a Telegram, por favor, ¿ya? Gracias por su apoyo, gracias por algunas personas que están aquí presentes en estos momentos conectadas y que han tenido lindos gestos conmigo, se han acordado de mí en estos momentos difíciles, me han apoyado. Ellas saben quiénes son y yo les agradezco mucho porque realmente han sido una tabla humana de salvación en estos días difíciles, ¿vale? Así que su apoyo es mi salario, este es mi trabajo, ¿no? ¿Ok? Así que gracias por apoyar a DFI, Docencia Final Internacional, que es el nombre de fantasía que el Señor me inspiró en esta etapa de profesor bíblico, la cual Él me ha designado ahora. Saludos, Kevin, mejórate pronto, de verdad que sí, mejórate pronto. Espero que nos conozcamos algún día en persona. Imagínate, ni a Miriancita la conozco todavía, y eso que está acá en Santiago, ¿ah? Tengo un excelente comienzo de semana, bendiciones, Kevin. Saludos, Miriancita, Pancho, si está por ahí, Digna, gran amiga también, muy agradecido, Digna. Sergio, saludos a ti también a la distancia. Anita, Paloma, un abracito a lo lejos. Ángel, David, Opasa y toda su familia, Dios les bendiga y gracias por conectarse. Atento a Telegram, por el grupo de Telegram, que voy a estar avisando si mañana retomo Timoteo. Todo depende cómo sigo, ¿ya? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa, hermosa de reencuentro con tantos amigos. Gracias porque me has podido comentar la palabra de Dios, tu palabra. Gracias porque creo que la hemos entendido, la hemos sabido explicar y eso ha sido de edificación y de esperanza, de fuerza, de ánimo, de motivación para aquellos que la han disfrutado. Te ruego por aquellos que no han estado presentes, protégeles, guarda su salud, sella nuestra salud, Señor, con el Espíritu Santo, porque queremos servirte, queremos estar en la mejor condición física para poder ir de aquí para allá y que nuestras facultades estén en pleno funcionamiento para servirte, para hablar de Jesús a quienes lo necesitan. Gracias, Señor, por el alimento, gracias por los recursos que tú permites que lleguen. Te ruego
que permitas que una próxima oportunidad podamos otra vez reencontrarnos para comentar la palabra de Dios. Te lo agradecemos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, los dejo. Voy a tomar algo calientito, algo con miel, ¿verdad? Rico. Y nos estamos encontrando ojalá mañana. Yo estoy con todo el ánimo porque he visto la mano de Dios protegiéndome y eso me genera gratitud. Entonces, ¿cómo no querer conectarme mañana, ya? Recuerden que la señal en vivo de YouTube es mala. Así que grabo con un respaldo acá y en unas horas más estoy subiendo la versión original, digamos, con el audio óptimo, ¿ya? Que Dios les bendiga. Chaito, los amo en Cristo Jesús. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Con